Capítulo 18. Brumaria 110, última etapa del examen Chunin. Kai. Muremaru se despertó instantáneamente cuando el chakra de su mentor lo inundó. Por un segundo, no sabía quién se suponía que debía ser o dónde estaba, pero luego sus recuerdos lo recogieron y recordó lo que había sucedido. El genjutsu. Poniéndose de pie de un salto, Muremaru agradeció a quienquiera que estuviera escuchando que los clones de Naruto estaban hechos de forma más sólida que el Kage Bunshin normal. Desaparecer ahora mismo habría sido la peor forma para que Kiritori se enterara de la broma. El clon luego se echó hacia un lado cuando una ráfaga de viento rompió el asiento en el que estaba, luego se agachó bajo una ola de shuriken. Sensei, gritó, sacando un juego de kunai y arrojándolos directamente a los tres shinobi que luchaban contra Kiritori. Dos esquivaron hacia atrás mientras que el tercero bloqueó, y el maestro usó la abertura para cortar la pierna del hombre a la altura del tobillo con su propio pie. Salir. Kiritori gritó, haciendo a un lado el golpe de espada del primer ninja de arena. Este no es lugar para un estudiante. Retírese a los refugios de inmediato. Como el infierno que estaba. Era un clon, por lo que no arriesgaba nada al quedarse y luchar. No iba a tomar el lugar de otra persona y esconderse. «¿Puedo pelear?», gritó él, buscando más kunai. «No», dijo, saltando hacia atrás. Luego empujó a Muremaru fuera del camino, tomando un senbon en el hombro al mismo tiempo. Habría golpeado a Muremaru, y ni siquiera se había dado cuenta. «Soy tu maestro y esto es una orden», dijo el Chunin, arrancando el senbon con una mano mientras desarmaba al segundo ninja de arena con su pie. «Salir». «¿Puedo comenzó Muremaru, solo para detenerse cuando Kiritori puso su pie en el vientre del clon, haciéndolo quedarse allí. Luego terminó para una patada y soltó a Muremaru en toda su extensión. El falso estudiante de la academia navegó en el aire por un segundo, logrando aterrizar correctamente usando la técnica Tree Walking. Había aterrizado a solo 1 metro o así de una salida, y ya no se podía ver a su maestro con toda la pelea que estaba ocurriendo. Su rostro se tensó mientras corría por la salida. No iba a interponerse en el camino de Kiritori, pero tampoco iba a correr. Esta era Konoha, su preciosa aldea, e iba a luchar hasta la muerte para protegerla. El dolor fue lo que la despertó. La mano de Ariko instintivamente alcanzó su oreja herida, solo para encontrar a Ichigo allí. ¿Por qué me mordió?, ella se preguntó. Casi siempre había estado en silencio durante todo el torneo, por lo que no tenía ni idea de que podría haberlo hecho hacer algo así. Luego, los últimos minutos volvieron a ella y se disparó en un instante. «Arriba, rápido». Miyoshi gritó a su lado, despertando a Ringo de una palmada. «Ustedes dos son los últimos», les dijo. Ariko miró rápidamente a su alrededor. Había peleas a su alrededor, y un muro de tierra se levantó junto a ellos, separándolos de un trío de ninjas de Shaun. Rápidamente se dio cuenta de lo que había sucedido y se recordó a sí misma que debía agradecer a Naruto por hacer que sus clones fueran tan resistentes. Luego chasqueó el pulgar izquierdo y el meñique juntos, un agradecimiento al conejito que había recuperado su lugar en la parte superior de su cabeza. «Es un placer», respondió rápidamente Ichigo con un trío de golpes. «Todos, a la salida». Mitoto gritó, lanzando un par de kunai al ninja que estaba tratando de escalar su muro de tierra que acababa de convocar. «Tenemos que llegar a los refugios, rápido». Miyoshi comenzó a darles shuriken a todos. Ariko negó con la cabeza, retirando la suya. Como clon de Naruto en la academia, se había asegurado de estar siempre completamente equipada. Especialmente en el lanzamiento de armas, que era su especialidad oficial. Su región del área parecía tener menos combate que las otras y, como tal, el grupo no tuvo dificultad para llegar a una de las salidas. «Mira hacia atrás», me envió Ichigo cuando el Bunshin estaba a punto de entrar por una de las salidas. Ariko lo hizo, y vio a Lee allí con un par de Jonin, manteniendo lo que sea que Gaara estuviera ocupado. El niño claramente había visto días mejores, y respiraba con bastante dificultad, pero aún luchaba con todo el poder que tenía antes. Ariko tuvo una nueva apreciación del taijutsu al verlo. Siguiendo a Mitoto, el Konoha Fashion Ninja salió corriendo del edificio. Solo un enemigo interrumpió su curso, pero con Fumichi Nishi apoyando a Mitoto, el solitario ninja de Shaun era apenas un obstáculo. Y luego salieron. No fue mucho mejor. Había peleas por todas partes, y con los espacios más amplios se podían escuchar o ver técnicas más grandes por todas partes. Un trío de serpientes gigantes había atravesado la pared y se dirigían lentamente hacia la torre Hokage, destruyendo todo a su paso. Doton. Dorieki.
Mitoto gritó. Una pared apareció justo en el medio de la calle, bloqueando una ráfaga de viento gigante proveniente de un shinobi en los tejados. El ninja no esperó y saltó a un lado para obtener una nueva línea de ataque. Nunca lo consiguió. Gatsuga. Gritó Kiba, saliendo de un callejón girando como un taladro. El shinobi del sonido, en el aire, no pudo esquivarlo y fue golpeado severamente antes de caer más abajo en la carretera. No se levantó. Otros genin de su clase anterior salieron del callejón, junto con varios civiles. Shino, Shikamaru, Ino y Choji se unieron a Kiba mientras vigilaban su entorno. ¿Estás escoltando a civiles al refugio, verdad?, preguntó Mitoto. Bien, señora, respondió Kiba con una sonrisa ligeramente lasciva. Mitoto ignoró la mirada. Chicas, vayan con ellas, ordenó, volviéndose hacia el Konoha Fashion Ninja. Manténganse juntos, protéjase unos a otros. Voy a ver si puedo ayudar en la arena. Ella entró corriendo. El grupo se unió a los genin y los civiles, Ariko colgando detrás. El resto se abrazó por miedo y aprensión. A Ariko le hubiera gustado ayudar, pero su estado mental actual no ayudaría. Ariko no sintió esas emociones. Ella sintió rabia. La idea de que su aldea fuera atacada la llenaba de deseos de golpear algo, de matar a los invasores. Tan pronto como no la estaban mirando, usó un kawalimi rápido para aparecer en una azotea a 1 milla de distancia. No se iba a esconder en un refugio, incluso si el resto de su grupo la necesitaba. Lamentó haberlos abandonado, pero Konoha la necesitaba más. Iba a cazar. Y a juzgar por el mensaje que acababa de enviar Ichigo, su pasajero estaba perfectamente de acuerdo. Ni Naruto ni sus 2 personajes falsos habían pensado en enviar una actualización. Como tal, fue la muerte del primer clon, seguida de la muerte de muchos otros clones, lo que reveló a los Bunshins en el sótano de Urwara que la aldea estaba siendo invadida. Había cientos de clones allí, entrenando, descansando, leyendo, planificando, comiendo y realizando una multitud de otras actividades. Lo que sea que estuvieran haciendo, en el momento en que murió el primer Bunshin, se volvieron en dirección a la arena como una ola, con los ojos muy abiertos. Entonces comenzaron los gritos de guerra. ¡Ora! Gritó una copia y todos la recogieron. Todos corrieron hacia la salida que conducía a la arena, con las manos en busca de armas. ¡Alto! Gritó un clon, su voz de alguna manera anuló el gran grito. Todos se giran para ver un clon, uno de los miembros del consejo de Naruto, de pie en el lugar que normalmente ocupaba el real. ¿Qué? Le gritaron docenas de clones. Todos salimos así, la broma está hecha. Gritó en respuesta. ¿Tantos clones, todos a la vez? Ya nadie se dejará engañar. Lo comprobarán todo y terminaremos. ¿No puedes estar diciéndonos que dejemos que esto suceda?, respondió un clon. ¿Estás loco? Cobarde. Me voy de todos modos, dijo otro, y muchos asintieron. Tengo una idea. Uno gritó sobre todos. Lo habían escuchado claramente y todos se volvieron hacia él. Hizo un solo sello de ariete y tomó otra forma. No era una forma que hubieran tomado anteriormente, pero era perfecta para la situación. El miembro del consejo se rió, haciendo su propio sello de carnero. Eso es exactamente lo que necesitamos. Todos, sigan ese ejemplo. Luego envió una actualización tan pronto como cambió de forma, en caso de que algunos no lo hubieran escuchado. Hubo un tsunami de focas carnero cuando todos adoptaron una nueva apariencia. Los clones no eran exactamente similares, aunque todos seguían el mismo patrón, que era precisamente lo que se necesitaba. Ahora, todos, dijo el miembro del consejo. Crea tantos clones como puedas que sean capaces de luchar adecuadamente. Una serie de asentimientos le respondieron, junto con sellos cruzados. Quiero que la mitad de la gente de aquí se quede atrás, el resto dividiéndose a lo largo de las muchas salidas de Konoha. ¿Por qué?, preguntó uno. En caso de que algún lugar necesite respaldo. Gritó en respuesta. Necesito que la gente saque armas reales y el mapa. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa que pueda suceder. Saque las etiquetas y comience a repartirlas. Todos los Bunshins se pusieron en acción. Oleadas de clones corrieron por todas las salidas, casi pasándose unos sobre otros en su prisa. Incluso los techos estaban llenos de copias que salían corriendo. Las cosas fueron mejor a medida que los caminos se dividían y los clones iban en todos los sentidos. Será mejor que los atacantes estén preparados. Llegaban los clones.
Hinata había estado en la enfermería, explicando cómo su técnica cegadora funcionó a los médicos allí, cuando el primer ninja de Sound entró con las armas desenfundadas. Con los muchos ninjas en la habitación, no llegó muy lejos, pero después de que el tercero casi logra una bola de fuego en la habitación llena de gente, estaba claro que algo debía hacerse. Con todos allí, Hinata no podía luchar con todo su potencial. Miró a su alrededor mientras los médicos comenzaban a discutir sobre qué hacer, si evacuar o quedarse allí. Uno de ellos selló la habitación, pero eso no duraría para siempre, minutos como máximo. Activando su Byakugan, miró a su alrededor. Había habitaciones laterales adjuntas en las esquinas, hechas para ninjas que necesitaban estar separados del resto. Con el poco combate que había habido, todos estaban vacíos. Con el entrenamiento que acababa de realizar, calcular tamaños y dimensiones fue fácil, y rápidamente tuvo un plan. Todos, a las habitaciones laterales. Ella gritó. Los médicos se volvieron hacia ella. ¿Estás loco? Nunca podremos pelear allí. Ella respiró hondo. Ella podía hacer. Ella lo haría. No necesitarás hacerlo. Respondió claramente, mirando directamente a quien pensaba que era el médico principal, directamente a los ojos. Me quedaré aquí para asegurarme de que nadie pase por esta habitación. La llenaré con suficiente acero para asegurarme de que nadie salga. Pero, dijo un médico. Vamos. Hinata gritó, buscando en sus bolsillos sus pastillas. No hay tiempo. Ustedes son médicos, se ocupan de los heridos. Junto con los dos genin hoja derrotados, había un trío de ninja hoja herido. Te estaré defendiendo. Nadie discutió. Algunos intentaron intimidarla, pero sus ojos de Byakugan aún estaban activos, y como tal nadie podía mirarla más que ella. Toma las camas, los armarios, todo. Dame la mayor cantidad de espacio que pueda tener. Ella gritó. Y cuida de mi prima, añadió en voz más baja. Independientemente de lo que hubiera intentado, seguía siendo familia. Pasaron unos buenos 2 minutos antes de que el ninja enemigo lograra abrir la puerta, y en ese momento Hinata estaba bailando en medio de una picadora de carne, retorciéndose ilesa mientras el acero volaba a su alrededor. Los primeros 3 ninjas que entraron ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de caer en pedazos, y los siguientes lograron retirarse, heridos por todas partes. En la cuarta ola, había suficientes ninjas muertos alrededor de la puerta que los shinobi de Sandan Sound tuvieron que saltar sobre los cadáveres de sus aliados para ganar la entrada. Mientras tanto, Hinata tomó una segunda pastilla de soldado mientras giraba. Ninguno iba a pasar, no mientras viviera. Ella no se dio cuenta, pero a lo largo de los muchos Saunan Sand muertos, había un dúo de Cloud Ninja que esperaba capturarla viva. No habían pasado por la puerta. Como muchos ninjas de la hoja, Ryukatsu Hyoji estaba siguiendo el examen de Chunin en la radio mientras estaba colgado en un bar. Incluso había algunas apuestas, y estaba contento de que las probabilidades de la victoria de la heredera Hyuga hubieran sido lo suficientemente buenas como para tentarlo. Había ganado más que suficiente para pagar lo que había bebido hoy. Luego, los ninjas enemigos comenzaron a aparecer por todas partes, y todo se fue al infierno. Había suficientes shinobi de Konoha en el bar que lograron rechazar el primer ataque, pero ya habían sufrido pérdidas. 2 de ellos, otros Chunin, resultaron gravemente heridos y 4 más tenían heridas menores. Había pasado ileso, pero al ritmo que iban las cosas era solo cuestión de tiempo. Cuando otro grupo de arena asomó la cabeza, todos actuaron. Trató de atrapar a todo el grupo en un genjutsu, manos ilusorias hechas de púas que se elevaban desde todas las superficies, mientras las que estaban en el aire eran golpeadas por patos ardientes, pero la mitad del grupo lo ignoró. Los otros intentaron esquivar, pero como había planeado, cayeron en el camino de los ataques de los demás. Uno de los ninjas supervivientes cargó contra él y todos los demás estaban ocupados. Intentó una segunda ilusión, abriendo un pozo falso en el suelo, lleno de serpientes, lobos y patos, pero el hombre se abrió paso fácilmente. Entonces Hyoji se fue, apareciendo en una azotea a 20 metros de la acción. ¿Qué? Dijo el ninja de Konoha. No había hecho eso. Aún no podía manejar un Shushin fuera de una situación tranquila. Mirando hacia abajo, vio que no había sido el único que había cambiado de lugar. El camino frente al bar ahora estaba lleno de ninjas que nunca había visto antes en lugar de sus compañeros de bar. A primera vista parecían Ambu, pero había claras diferencias. Atrás quedaron las máscaras de animales, y en su lugar hubo los conjuntos de colores y diseños más extraños en las caras de los shinobi. Uno incluso tenía una estrella gigante, púrpura sobre amarillo, pintada a la altura de la nariz.
No solo eso, sino que cada uno tenía peinados distintivos en tonos brillantes, un mohawk azul claro aquí, un arco iris que fluía allí. El ninja que había tomado su lugar era igualmente visible, con dos cuernos giratorios verde lima que se elevaban desde la parte delantera de su máscara color puce y tres coletas de color rosa brillante colgando de la espalda. El ninja de la arena que lo había estado atacando no lo dudó y siguió atacando a su nuevo objetivo. El extraño Ambu bloqueó el golpe de espada con su brazo desnudo, solo para que el shinobi de arena extendiera su otra mano y agarrara al hombre de cabello rosado por el cuello. Entonces el ninja de la arena gritó, claramente electrocutado. Un segundo después, el Ambu con cuernos se había ido, y el shinobi de la arena estaba fumando y temblando en el suelo. A su alrededor, el resto del grupo se encontraba en un estado similar. Aquellos que no estaban muertos estaban claramente heridos o ciegos, a juzgar por sus acciones, y más de esos extraños ninjas estaban parados sobre ellos con las manos brillantes en la espalda. Mirando la carretera, se dio cuenta de que estos ninjas estaban por todas partes. Podía ver algunos corriendo en las paredes, disparando a la gente desde los tejados y saltando directamente a la acción. Cientos de ellos, por todos lados. Un trío de ellos en una encrucijada fue espalda con espalda, y se formó un tornado a su alrededor. Bueno, pensó mientras respiraba profundamente, no podía dejar que ellos hicieran todo el trabajo. Formando sellos de mano, se concentró en un ninja del sonido que cargaba, y una ola de llamas ilusorias surgió de los callejones para apresurarse hacia ese invasor. El enemigo se volvió instantáneamente y corrió hacia el otro lado, sin darse cuenta de que iba directamente hacia un torbellino que giraba. Los ojos brillantes aparecieron en la ola llameante, seguidos de un pico gigante y alas ardientes. Afortunadamente, el shinobi no se dio la vuelta, de lo contrario podría haber comenzado a no creer en la ilusión. Un segundo después, fue llevado y lanzado por los fuertes vientos. Hyoji suspiró, dejando caer la ilusión. Realmente necesitaba hacer algo con ese miedo suyo. Maldita sea. Kyuuba dijo mientras otro recuerdo pasaba ante sus ojos. No tenía un nombre antes de hoy, pero después de tomar el mando del contraataque de los Bunshins de Naruto, la masa le había dado uno. Con todos los que tenían algo que decirle, él lo necesitaba. Estaba jurando porque el grupo acababa de perder otra veintena de clones. Lo peor era que habían muerto sin tener ningún efecto, intentando drenar las tres enormes serpientes que estaban haciendo remodelaciones urbanas del pueblo. Se volvió hacia la enorme cantidad de clones que estaban esperando órdenes. ¿Alguien tiene una idea de cómo lidiar con esas serpientes gigantes? ¿Alguien? Hubo un momento de silencio. Tienes un equipo de gran potencia de fuego aquí mismo, si lo necesitas, dijo alguien finalmente desde lo más profundo de la habitación. Los clones se movieron y 6 Narutos avanzaron, cada uno con una esfera negra en sus manos. Kyuuba se dejó caer justo frente a ellos y frunció el ceño. Ya los probamos, y no funcionan lo suficientemente bien. ¿Qué es tan diferente con los que tienes? Llevó la mano que sostenía la esfera frente a él. El mío son 70 días de chakra de fuego en una bola. Los otros son casi iguales. El clon silbó cuando sus ojos se abrieron, luego sonrió. Eso podría funcionar. Es el tipo de cosas que necesitamos ahora. Se volvió hacia la masa de Bunshins que esperaban. Necesito 50 clones para ir con 3 de estos tipos. Algunos de los que esperaban se disfrazaron instantáneamente mientras avanzaban. 3. Higoku, el clon que lidera a los que mantienen esas bolas, preguntó. Kyuuba se volvió hacia los mantenedores. 3 ahora, 3 como respaldo si algo sale mal. No sabemos si hay otras convocatorias como esa esperando entre bastidores, y ustedes no pueden ser reemplazados fácilmente. Los clones asintieron. Higoku señaló a otros 2 de su equipo, luego hacia las salidas. Luego se lanzó y le siguieron decenas de clones. Subieron en un tiempo récord, los que ya estaban en los túneles se movieron para dar paso. Los 3 mantenedores llegaron al nivel del suelo para ver la desolación. Un gran número de clones de Naruto estaban enfrentando a las 3 serpientes en batalla. No tenían elección, ya que los ninjas de Sandan Sound estaban usando su presencia para su ventaja, actuando como cobertura y distracción. Si bien los clones no habían logrado infligir mucho daño notable a las invocaciones, al menos habían logrado mantenerlos en su lugar. Y fue el propio pueblo el que sufrió. En un círculo de unos cientos de metros de diámetro, ningún edificio seguía en pie. Las casas y los almacenes derruidos salpicaban el paisaje, ofreciendo poca protección a los ninjas en el suelo. Izquierda. Correcto. Sus 2 socios gritaron, corriendo en sus respectivas direcciones. Eso me deja con el del centro, pensó Higoku.
Era el menos dañado de los tres, y el más cercano a un escuadrón de ninjas defensores de Shaun. Avanzó lentamente, los otros 15 clones a su alrededor extendiéndose protectoramente. ¿Ahora, cómo atacar?, se preguntó el mantenedor. La cabeza era el objetivo más válido, pero estaba a decenas de metros del suelo sin un techo al alcance. Un Kawalimi podría llevarlo allí arriba, pero estaría en caída libre si fallaba. Mientras buscaba un plan, su objetivo dio un golpe con la cola en un círculo en el suelo, lo que obligó a un trío de ninjas de Konoha que se escondían detrás de una pila de chatarra a esquivar. Uno de los tres saltó hacia arriba, despejando la cola fácilmente, solo para que la cabeza de la serpiente se lanzara hacia adelante, con la boca abierta para un bocadillo rápido. Higoku vio la abertura y reaccionó instantáneamente. Su mano hizo un solo sello de serpiente, cambiando con el ninja saltarín un segundo antes de que las mandíbulas de la invocación se cerraran. Ni siquiera tuvo tiempo de soltar la esfera antes de ser dispersado por los colmillos de la serpiente. No es que hiciera mucha diferencia. Solo un segundo después de la desaparición de Hikoku, la esfera se desestabilizó y explotó, enviando las enormes cantidades de calor que contenía en todas direcciones. La cabeza de la serpiente se cocinó instantáneamente desde el interior, convirtiéndose en una bola de llamas ardientes de 10 metros de ancho. Los otros dos mantenedores vieron la técnica de su jefe y la copiaron, y ni un minuto después había 3 pequeños soles ardiendo dentro de las paredes de Konoha. El calor extremo convirtió rápidamente el clima del vecindario en uno similar al de un desierto. La lucha se detuvo por un momento, ya que todos se volvieron hacia las esferas de fuego que aún colgaban en el aire, sin comprender que algo así podría suceder. Todos menos los clones de Naruto, eso es. Sabían lo que acababa de ocurrir y aprovecharon la oportunidad. Cargaron hacia adelante, saltando directamente a través de las defensas de arena y sonido mientras duró el momento. Sorprendidos y privados de sus gigantes defensores, las fuerzas invasoras fueron rápidamente empujadas hacia la pared. Y había más clones esperándolos allí. La primera oleada de Bunshins que se había enviado como respaldo tenía un objetivo específico: el estadio. Cuando los clones explotaron, Killua y su equipo de despachadores recibieron actualizaciones frecuentes de la situación en la aldea. La situación estaba mejorando lenta pero seguramente en todos los lugares donde los clones tenían ojos, excepto en un lugar. En la arena propiamente dicha. Gaara estaba allí, todavía luchando contra Lee junto con un par de Jonin que se habían unido. Desafortunadamente, a medida que pasaba el tiempo, estaba claro que no estaban teniendo ningún efecto sobre el creciente monstruo de arena. Peor aún, Lee se estaba cansando rápidamente, y todo el mundo podía adivinar qué pasaría si se caía. Como tal, se enviaron unos 400 clones para derrotar o retrasar lo que fuera ese monstruo. A estas alturas, Gaara estaba completamente cubierto de arena e invisible. Los refuerzos llegaron justo a tiempo. Uno de los Jonin acababa de agarrar al caído Lee y se retiró, dejando solo un ninja de Konoha en la arena. Primera ola, vete. Gritó el Bunshin líder, y 40 clones avanzaron. Algunos saltaron directamente a la bestia de arena, tratando de electrocutarla hasta la muerte, mientras que 2 aparecieron justo enfrente del Jonin para defenderlo. Dichos clones murieron instantáneamente cuando el monstruo lanzó una bola gigante de viento y arena hacia adelante. El Jonin esquivó las gradas, retirándose. El líder se tomó un momento para asegurarse de que la situación en las gradas fuera estable, luego se volvió hacia el centro del estadio. Más de la mitad de los clones allí ya habían perecido sin hacer mucho. Los relámpagos no parecieron dañarlo, y las esferas negras que intentaron estallaron rápidamente de toda la arena voladora. El cegamiento no pareció tener ningún efecto, al igual que una docena de etiquetas explosivas enlazadas. ¿Alguna otra idea?, preguntó, mirando a sus subordinados. No hubo respuestas. Segunda ola, vete. Ordenó, y 40 clones avanzaron. No tenían un plan para derribarlo, pero mantenerlo ocupado tendría que ser suficiente. La bestia de arena reaccionó instantáneamente a los recién llegados, deslizando uno de sus brazos hacia el escuadrón que se acercaba. La mayoría de los clones usaron Kawalimi para aterrizar de manera segura, pero uno de los que estaban en el frente tuvo otra idea. Suiton. Toppanami Kyowa. Gritó Bunshin, desapareciendo mientras una lanza de agua avanzaba. La oleada golpeó la mano entrante de la bestia, convirtiendo rápidamente la arena en barro. 4 dedos cayeron un segundo después, la mano del monstruo ya no los sostenía. ¿Viste eso, verdad?, dijo un Bunshin a su lado. El agua claramente funcionó, incluso si se suponía que Toppanami Kyowa era una técnica defensiva. Todos allá abajo. Ordenó el líder. Quiero 5 clones haciendo esas lanzas cada segundo.
Martillaremos esa construcción hasta que lleguemos al tipo del medio. Josh. Gritaron los clones, lanzándose hacia adelante. Manguera tras manguera empezaron a lanzarse hacia la bestia, que lentamente perdió capa tras capa. Pasaron unos buenos 30 segundos antes de que Gaara se hiciera visible, y la construcción de arena se derrumbó después de que el genin de arena fue manchado unas cuantas veces más. ¿Qué hacemos con él ahora?, dijo uno de los clones mientras Gaara se atragantaba y trataba de levantarse del suelo de la arena. ¿Mátalo? Claramente no estaba esperando esa elección. Al líder tampoco le gustó esa opción. Tenía recuerdos de la batalla de Lee, y ni siquiera estaba seguro de si Gaara había hecho esto a propósito. Parecía más como si hubiera perdido el control de algo. Pensó durante unos segundos. No, dijo finalmente. Lo cegamos, lo drenamos, lo mantenemos mojado. Lo meteremos en una de las piscinas del sótano, veremos si eso detiene su arena. Dijo que la arena todavía estaba tratando de rodear al niño, y cada 30 segundos más o menos otro clon tenía que empaparlo una vez más. Dejaremos la decisión al jefe. Ay ay. Los 5 o más clones que quedaban a su alrededor respondieron, y 5 de ellos se acercaron al genin. Pasó apenas un minuto antes de que el niño estuviera atado y ciego, y 5 antes de que el grupo regresara a los túneles con su cautivo. Los túneles de Uruara no solo conducían al interior de Konoha. Casi la mitad de las salidas estaban fuera de las murallas del pueblo. En comparación con los del pueblo, habían visto muy poco uso, ya que solo los saltadores entraban y salían de esa manera. Hasta ahora, docenas de Kage Bunshin salieron de todas las salidas al este de la aldea. El punto de entrada de las fuerzas enemigas había sido rastreado allí, y los clones no iban a dejar que lo tuvieran fácil. Las fuerzas de arena y sonido tenían campamentos separados, cercanos pero todavía a cierta distancia entre sí. El campamento de Sound estaba casi vacío, ya que habían enviado todas sus fuerzas al interior, dejando solo a los invocadores de las 3 serpientes junto con algunos guardias, los más débiles de las tropas de Sound. Se sintieron abrumados al instante. Las fuerzas de Sand fueron más profesionales. Tenían exploradores, guardias, médicos y refuerzos en buen estado. Estaban preparados para casi cualquier cosa. Los clones emergentes todavía los golpean como un martillo. No fue una victoria instantánea como el campamento de Sound, pero rápidamente se hizo evidente dónde soplaba el viento. La mayoría de los ninjas de Elite Sand estaban dentro de la aldea propiamente dicha, y lo que quedaba no esperaba una gran fuerza a sus espaldas. Peor aún, parecía que cada enemigo era un clon, lo que significaba que las fuerzas de Sand estaban desperdiciando sus energías y perdiendo tropas sin siquiera infligir las pérdidas adecuadas a cambio. Los estaban empujando lentamente hacia Konoha, lo que significaba que tendrían que entrar a la aldea propiamente dicha o estar rodeados de espaldas a la pared. Y ninguna de las opciones parecía sobrevivible. Otokaze envió otra amplia hoja de viento hacia adelante, haciendo estallar a 6 o más clones. 3 lograron saltar por encima del ataque y fueron atacados con viento y shuriken de los otros ninjas que estaban detrás de él. El agujero que había creado se llenó en menos de 5 segundos, más ninjas, clones otra vez. Parecían avanzar una vez más. Echó un rápido vistazo a su alrededor, logrando atrapar a Yura cegada y luego abrumada. 2 genin y un chunin rompieron filas para ayudarlo, pero más de esos extraños ninjas los interceptaron. Ahora era el jonin principal que quedaba. Hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza. Las fuerzas de apoyo ya habían perdido más de la mitad de su número, junto con numerosos heridos que aún quedaban en el suelo. Las pocas noticias que tenían de la situación en el pueblo no apuntaban hacia la victoria, más bien lo mismo que aquí. Estaba claro. Habían perdido. Habían pensado que la hoja era débil, pero solo había sido un acto. Estaba claro que estaban preparados para la invasión. Por lo tanto, como leal ninja de la arena, Otokaze solo tenía una opción: detener. El grito. Fuerzas de arena, retírense. Tomó un momento, pero la lucha se ralentizó y luego se detuvo. Sorprendentemente, el shinobi de Konoha con esas extrañas máscaras también se detuvo, aunque todavía se mantenía listo para el combate. Había estado preparados y intentaban sacar provecho de la apertura, pero no lo habían hecho. No había un líder visible, por lo que se volvió hacia el clon que tenía delante. ¿Quién habla por su grupo? El ninja no dijo nada, aplaudiendo y chasqueando los dedos de varias formas. Luego desapareció, otro clon ocupó su lugar. Este tenía el pelo puntiagudo que iba de amarillo a rojo a medida que subía, junto con una corona de arcoíris.
Su máscara era mitad verde y mitad roja, cortada en diagonal, y tenía una barba tupida visiblemente falsa. Habla, dijo con voz ronca. Negociaría la rendición de las fuerzas de la arena, dijo Otokaze, apretando los dientes. Odiaba lo que estaba haciendo, pero no tenía otra opción. Si las fuerzas de la arena aquí no regresaban en absoluto, su Nagakure había terminado. Había pequeños clanes y pueblos menores que no perderían la oportunidad, por lo que necesitaba preservar todas las fuerzas de arena que pudiera. El ninja coronado hizo más de estos extraños signos. Suelta las armas. Te atarán y cegarán, luego te llevarán a puntos de espera separados, explicó. Otokaze tragó saliva. ¿Qué tal, nuestros heridos? El ninja de Konoha miró a su alrededor. Había más de 20 ninjas de arena caídos a la vista, y más escondidos estaba la masa de Konoha Shinobi. ¿Quiénes son sus médicos? Sand Medics, levanten la mano. Ordenó Otokaze, y se levantaron alrededor de una docena de manos. El Shinobi frente a él asintió. 5 guardias para cada médico. Todos los sanados deben ser atados y cegados. Dejaremos que los médicos trabajen tan pronto como todos los demás estén asegurados. Ninja detrás de él comenzó a moverse, 5 por cada ninja médico. Acepto tus condiciones, dijo el Jonin de arena, agachándose. Se desabrochó el cinturón, dejándolo caer, luego juntó ambas manos hacia el hombre frente a él. Fueron mejores condiciones de las que esperaba. La mayoría de las aldeas habrían dejado morir a los heridos, si no los hubieran acabado en ese momento. Konoha hoy había demostrado su reputación cómodamente. Era el más fuerte y aún el más decente. Más de los ninjas extrañamente enmascarados dieron un paso adelante, y las tropas de arena se desarmaron y capitularon rápidamente. Muchos tenían amigos o aliados heridos o sangrando en el suelo, y todos querían que se curaran lo más rápido posible. Ve. Muremaru gritó a un trío de mujeres acompañadas por 4 Narutos, clones de sombras, evidentemente. Todo el grupo corrió por la salida que estaba protegiendo, desapareciendo rápidamente en la calle. Eso es lo que había hecho durante los últimos minutos mientras las diversas peleas terminaban. Había mantenido esta salida en particular segura y cubierta para cualquier civil y ninja hoja herido que la estuviera usando. Había pensado en unirse a las diversas peleas que estaban teniendo lugar, pero ya había numerosos clones dando vueltas y no creía que pudiera ser de mucha ayuda. Mirando a su alrededor, vio que su puesto ya no era necesario. Las gradas estaban ahora libres de civiles desde su punto de vista, y las batallas restantes parecían estar bajo control. Kiritori tampoco estaba a la vista, y la región en la que habían estado sentados estaba vacía. Entonces, es hora de encontrar otro lugar donde ayudar. Salió de la arena por la misma salida que había dejado libre. Encontró la calle antes del estadio a salvo y patrulló por bunshins disfrazados. No había nada aquí que pudiera hacer, pero podría tener una mejor visión de la situación. Justo al otro lado de la calle desde el estadio había un edificio de apartamentos, de 7 pisos de altura. Fue perfecto escanear un gran porcentaje de la aldea desde un punto. Corrió hacia la pared, agradeciendo mentalmente a su maestro una vez más por esta técnica. Aliado entrante. Dijo una voz arriba mientras despejaba el penúltimo piso, y Muremaru lo reconoció como Ichigo después de pensarlo un segundo. El clon macho llegó arriba para encontrar a Ariko agachada en una de las esquinas del techo, kunais con etiquetas plantadas a su alrededor. Ella le dio una mirada rápida antes de volverse hacia las calles. Buen trabajo ahí abajo, Muremaru, dijo. ¿Tuviste? He estado aquí casi desde que escapé del estadio, explicó. He visto bien cómo va todo. 2 objetivos. Ichigo gritó. 40 grados, 800 metros. Los tengo, respondió el clon femenino. En un instante, 2 kunai desaparecieron del suelo, enviados en dirección a los 2 enemigos. A juzgar por la falta de sonido, Ariko estaba usando una de las técnicas adjuntas al Matsuri en las armas que arrojó. Un par de estallidos amortiguados sonaron en la distancia. Claramente tenía el área bajo control. ¿En algún lugar que pueda necesitar mi ayuda?, preguntó Muremaru. Ariko negó con la cabeza. En realidad no. Las peleas están desapareciendo en todos los lugares que conozco, y la limpieza es todo lo que queda. En realidad, solo hay peleas reales en un solo lugar. ¿Cuál es? Ariko no dijo nada, solo señaló directamente al norte. Muremaru pensó que se refería a la arena, pero luego vio la jaula púrpura en el techo sobre los asientos del caje. ¿Qué es eso? No tengo ni idea, respondió la estudiante de la academia. Estaba allí cuando llegué aquí. Una cosa es segura, pensó. Su rostro se puso serio. El Hokage está adentro. Jiji, respondió Muremaru.
No habría usado el término normalmente, estando reservado al Naruto real, pero la sorpresa lo había sacado a relucir. Ariko simplemente asintió. Naruto está en camino, agregó Ichigo, señalando hacia abajo. Kage Bunshin no Jutsu. Gritó Naruto. Un centenar de clones aparecieron a su alrededor, reforzando a los pocos ninjas que aún luchaban. Eso era lo que Naruto había hecho durante la mayor parte de la invasión. Se había parado a un lado y había enviado oleadas tras oleadas de Bunshins. Claro, podía luchar, pero era de más ayuda para generar más y más clones. A estas alturas, la arena estaba casi vacía y sus clones estaban terminando las últimas batallas. Iruka se había ido hacía mucho tiempo, el maestro había escoltado a un grupo de nobles fuera del estadio, y Monty estaba en algún lugar fuera de la vista. Es hora de ver a Gigi, entonces. No había prestado atención a lo que había sucedido en la caja del Kage, ya que tenía problemas más urgentes con los que lidiar. Gigi era el más fuerte de la aldea. Él podía cuidarse solo, pero era la mejor persona a la que acudir para recibir órdenes. Ni siquiera estaba a medio camino de dichos asientos cuando notó las paredes moradas en el techo de la arena. No le gustó el aspecto de eso. Una segunda mirada mostró a Ambu estacionado a su alrededor, así que subió allí. Aterrizó apenas a 3 metros de la pared, y estaba a punto de acercarse cuando un Ambu lo interceptó. Ten cuidado, Uzumaki-san, advirtió el Ambu con voz femenina. Las armas arrojadas allí se convierten en niebla instantáneamente, y otro ninja tuvo que ser amputado después de simplemente rozar esta cortina. Naruto asintió. No te preocupes, respondió e hizo un sello de cruz. Un segundo después, aparecieron una docena de copias a su alrededor. Se volvió hacia el más cercano. ¿Sabes qué hacer? El Bunshin asintió y cargó. Por Konoha. Gritó, golpeando la barrera de cabeza. Desapareció instantáneamente al tocarlo, sus pocos segundos de recuerdos regresaron rápidamente a los muchos Narutos. Fuego, expresó el verdadero Uzumaki, y luego sonrió. Fuego, tanto Muremaru como Ariko expresaron desde la azotea que ocupaban. La copia masculina instantáneamente entendió lo que Naruto iba a hacer. Se volvió hacia su compatriota femenina. Tírame. ¿Qué? Tírame al techo del estadio. Gritó. Puedo ayudar allí. Pero, Ariko comenzó. No tuvo tiempo de decir nada más. Muremaru hizo un sello con una sola mano y se transformó en una jabalina. De esa forma, no era como si pudiera responderle. Agarró a su compañero clon y apuntó. No era la mejor con este tipo de arma, pero no necesitaba precisión exacta para este lanzamiento. Mientras no perdiera el techo o golpeara esta jaula púrpura, todo estaba bien. Regrese después de 300 metros, dijo. Y luego ella tiró. Luego tomó tantos kunai como pudo sostener en sus manos y esperó. Muremaru no fue el único que esperaba que la jaula se derrumbara. Mirando hacia atrás a sus clones, Naruto supo que tenían la misma idea que él. Él asintió. Katon. Akiraka Higokui. Invocó sus copias en perfecta sincronización con él. Naruto lanzó su propia esfera, mientras que los clones a su alrededor se precipitaron contra la barrera, las bolas primero. La formación de las 4 llamas violeta era una barrera que reaccionaba incinerando cualquier cosa que entrara en contacto con ella. Sin embargo, no tenía ninguna contingencia para las técnicas que se alimentaban de llamas. Tan pronto como la primera esfera hizo contacto, los requisitos de chakra de la barrera se duplicaron. Luego se triplicó, cuadruplicó, quintuplicó a medida que más bolas entraron en contacto. Para el séptimo, el Sunfour estaba riendo al borde de la inconsciencia. Naruto y sus clones habían hecho 12 esferas en total. La barrera desapareció en un instante y todo sucedió instantáneamente. Los clones que cargaban despejaron el área donde había estado la barrera y continuaron. Un par se encontró corriendo por los árboles y no pudo detenerse lo suficientemente rápido. Sus esferas explotaron, incinerando dichos árboles en el acto. Un clon logró redirigir su bola hacia un ninja del sonido que caía. Al contacto, tanto el clon como el ninja se volvieron humo mientras las llamas los consumían. Muremaru volvió a su forma humana a escasos metros de la azotea, sin ser visto por todos los que estaban enfocados en la jaula caída. Redirigió su impulso con una patada y cargó hacia los árboles. La esfera de Naruto había continuado intacta y se encontró en un camino directo con un ninja desconocido de ojos grises con una diadema de Konoha. No lo alcanzó, ya que el ninja hizo un solo sello con una mano y envió una densa oleada de agua para interceptar la esfera. Naruto reconoció la técnica, siendo una que había aprendido, y como tal, el ninja que la usaba. ¿Cómo había regresado el segundo Hokage?
El contacto entre la bola y el agua liberó una enorme ola de vapor caliente, ocultando al ninja de ojos grises de la vista, junto con buena parte del campo de batalla. Pero no desde arriba. Ariko tenía una línea clara de fuego sobre todos los ninjas que antes estaban en la jaula. El Hokage era fácil de reconocer, el bastón gigante en sus manos era una gran pista. Rápidamente envió todo lo que tenía a los otros tres. Orochimaru fue el único en esquivar, los otros dos ni siquiera reaccionaron cuando explotaron. El Snake Sannin aterrizó en la cima de uno de los árboles para ver bien lo que estaba sucediendo. Los Anbu no habían esperado que Naruto derribara la barrera, y fueron atrapados con los pies desprevenidos. Pasaron unos segundos antes de que se apresuraran en masa. Para ese momento, Naruto acababa de generar un segundo grupo de clones, 100 fuertes esta vez. Con los clones y Anbu corriendo por su posición, Orochimaru se dio cuenta de que su batalla contra su maestro había terminado. Si bien individualmente los Anbu no eran un peligro, no podía luchar contra ellos junto con su sensei. Aún así, eso no significaba que no pudiera dar un último golpe. Un sello de una sola mano del serpiente Sannin agitó el vapor hacia el Hokage para cegarlo, luego arrojó su espada directamente a su enemigo mientras él no veía nada. Luego siguió con un gran avance para darse espacio y hacer retroceder las muchas armas que se le acercaban. Muremaru vio la espada de la serpiente Sannin volando directamente hacia Sarutobi y reaccionó instantáneamente. Saltó a un lado hacia el arma y, como le habían enseñado, golpeó su brazo paralelo a la hoja y lo pegó allí. Luego pegó sus pies al suelo. La espada casi le arranca el brazo, pero Muremaru lo soltó antes de que la fuerza pudiera disiparlo. Al menos había redirigido la espada un poco, y la hoja se encontró incrustada en un árbol a medio metro del costado de Sarutobi. Orochimaru aún no se había ido, esperando ver el resultado de su último golpe. Frunciendo el ceño, hizo otra ráfaga de viento para hacer espacio, matando fácilmente a un par de clones con la otra mano. Luego perdió dicha mano en el codo. Monty había estado esperando su apertura, y el ninja serpiente finalmente le había dado una. Ahora dentro de su guardia, el conejo rebotó en su otro brazo, cortándolo en el proceso, y corrió hacia el cuello de su enemigo. Solo llegó un segundo tarde. Otro Orochimaru salió de la boca del primero y el cuerpo que quedó explotó. El Sannin no esperó esta vez, desapareciendo en un Shushin. Algunos de los Anbu rápidamente los persiguieron, mientras que otros se concentraron en mantener a raya a los dos ninjas que el Sannin había convocado, los muchos clones ayudando a este último. Naruto echó un último vistazo a su alrededor, luego se sentó a tomar aire, dándose cuenta de que había estado luchando sin parar durante al menos una hora. Las batallas finalmente terminaron. La invasión había terminado. Fin del capítulo. Capítulo 19. Broom Area 110, última etapa del examen Chunin. Muremaru, al igual que su creador, cayó de rodillas tan pronto como terminó la pelea. No había estado usando jutsu implacablemente como el verdadero Naruto, pero aún era la primera vez que había luchado de verdad usando el puño afilado. Todavía tenía una punzada en el brazo por redirigir la espada de Orochimaru, y sabía que necesitaría unas buenas horas de drenaje de chakra para volver a la plena eficiencia tan pronto como estuviera solo. Se sentó allí, jadeando, durante unos buenos minutos cuando un miembro de Anbu apareció cerca de él en la azotea. Dicho ninja miró a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en el clon. ¿Tú eres Muremaru, correcto?, preguntó el miembro de Anbu. Muremaru simplemente asintió. Se le requiere urgentemente en el hospital, dijo la Anbu. Luego extendió una mano y tomó la copia por el hombro. ¿Qué?, comenzó Muremaru, solo para encontrarse instantáneamente transportado a una habitación vacía dentro del Hospital General de Konoha. El Anbu no lo soltó, arrastrándolo por pasillos y escaleras. El clon no tenía idea de a dónde iban. Los clones no se enfermaron ni se lastimaron, y Naruto no había sido enviado allí las pocas veces que había resultado gravemente herido. Y no podía ver por qué lo necesitarían aquí. El Anbu finalmente se detuvo junto a una puerta abierta, liberándolo. Por favor entra, Muremaru-san. Podría haberse equivocado, pero por un instante pensó que podía detectar una nota de tristeza en la voz de los Anbu. Entró. Había 3 médicos diferentes alrededor de una cama individual, y podía ver 2 pares de manos brillantes en el pecho de la persona que descansaba allí. No se podía ver mucha piel en el paciente, por lo que Muremaru no tenía idea de quién era. Está aquí, dijo uno de los médicos. Hubo un ligero movimiento. Muremaru, ven aquí, una voz ronca, claramente proveniente del ninja herido. Muremaru tardó un momento en reconocerlo. ¿Ese, sensei? Uno de los médicos se movió y el clon de Naruto vio el rostro de su maestro.
Solo un ojo estaba abierto, el otro cubierto de quemaduras y cosas por el estilo. Solo unas pocas mechas del cabello blanco de Kiritori se podían ver asomando entre los vendajes, e incluso esos se veían enfermizos. Muremaru dio un paso adelante, junto a la cama. Tú, vas a estar bien, ¿verdad? El único ojo de Kiritori bajó, aplastando las esperanzas del clon. Lo siento, dijo el Chunin. Yo, no lo haré. Esto, no era algo que quisiera enseñarte, pero el destino tenía otros planes. Una sola lágrima bajó por la cara de Muremaru. Tú, deberías guardar tus fuerzas, sensei. Muremaru-san, intervino uno de los médicos ninja, señalando sus manos con un movimiento de cabeza. Mantenerlo con vida es lo único que podemos hacer, e incluso eso es solo temporal. Lo siento, pero no llegará mañana. Pero, respondió el clon. Yo, dijo Kiritori, y todos los ojos se volvieron hacia él. He sobrevivido a todos los que tenía cerca. Amigos, camaradas, maestros, familia. No temo a la muerte. Hay solo una última cosa que necesito, y la necesito de ti. Lo que sea, respondió Muremaru, con la voz llena de lágrimas. Escuché sobre tú, defendiendo al Hokage con el puño afilado. Los labios de Kiritori se crisparon y apareció la insinuación de una sonrisa. Me alegro de que mi elección haya sido bien hecha, y estoy orgulloso de ti, estudiante. Solo necesito estar seguro de que Sharp Fist estará en buenas manos. Es antes de es habitual, pero esta es mi última petición. Necesito que hagas el juramento, entonó el Chunin. Muremaru tragó saliva. Él sabía sobre el juramento e incluso había hecho planes para él. Él y Naruto habían planeado despejar a Kiritori de la broma antes de llegar a ese paso, ya que todos los clones estaban de acuerdo en que esa promesa no se podía hacer con alguien que no lo sabía todo. Pero este era un escenario que nunca habían considerado. Muremaru no tenía forma real de contactar a Naruto, y de todos modos no tenía tiempo para hacerlo. Y no podía dejar que la última solicitud de su maestra quedara sin respuesta. Lo juro, comenzó Muremaru, las lágrimas ahora fluían rápidamente. Sobre la familia, la fama y la voluntad de fuego, que el puño afilado no morirá conmigo y que permanecerá en la familia durante las generaciones siguientes. Muremaru se alegró de notar que, al menos, su voz era clara. Ningún clan lo reclamará, y solo los juramentados lo practicarán mientras yo viva. Kiritori esbozó una pequeña sonrisa una vez más, luego se relajó. Bien, dijo suavemente. Lo dejo en tus manos. Su respiración se hizo más lenta, luego se detuvo. Un momento después, su corazón siguió su ejemplo. El 22 de octubre, 13 años y 12 días después del ataque del Kyuubi, el último miembro de pura sangre de la familia Hyojin murió a causa de las heridas recibidas en la batalla después de defender su aldea de los invasores. Dejó atrás solo a un estudiante. Tan pronto como la lucha disminuyó, Ariko abandonó su lugar en el techo del bloque de apartamentos y corrió directamente hacia los refugios. Se había sentido algo culpable por dejarlos atrás, así que ahora que el combate había terminado, volvería con ellos. Los dos primeros refugios eran callejones sin salida, uno de ellos incluso había sido evacuado debido a explosivos. El tercero, sin embargo, fue diferente. Ariko-chan. Miyoshi gritó tan pronto como encontró su camino dentro, y el clon apenas tuvo tiempo de usar el escudo de chakra antes de ser abrazado hasta casi explotar. Nosotros, pensamos lo peor. ¿Estás bien? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Estoy bien, respondió Ariko, sintiéndose culpable una vez más cuando el resto del grupo se unió al abrazo. Asano incluso puso un brazo sobre la cabeza de Ariko para incluir a Ichigo en ella. Todo está bien. Incluso con eso, pasó un buen minuto antes de que las chicas la dejaran ir. Entonces, ¿qué pasó? Fumichi, siempre el líder, preguntó. Yo tomé un camino equivocado, creo. Esa fue la mejor explicación que encontró. Estaba mirando el cielo en busca de enemigos, y cuando me concentré de nuevo en lo que estaba a mi alrededor, todos ustedes se habían ido. Traté de buscar, pero había ninjas extranjeros por todas partes y no pude encontrarlos. ¿Qué hiciste? ¿Ocultar? Había una nota de duda en la voz de Missy. Las chicas conocían bien a Ariko. Ella no era del tipo que se esconde. El clon negó con la cabeza. No. Subí al techo más alto que pude encontrar y miré todo desde allí. Pensé que era mejor si podía ver a los enemigos venir antes de que me atacaran. Fumichi sonrió. Eso no es todo lo que hiciste, ¿verdad? Bueno, comencé, mirando hacia abajo un poco. Tenía una buena vista de la calle fuera de la arena y un montón de kunai, así que ataqué a todos los enemigos que pude ver desde allí.
Eso es más propio de ti, dijo Miyoshi con una sonrisa, y todos asintieron. ¿Conseguir a alguien? Un par, más que un par, en realidad. No podía estar segura del número exacto, pero había anotado al menos 10 de su cuenta. Un Anbu me dio suficientes etiquetas explosivas para causar una buena cantidad de daño, en realidad. Ringo suspiró mientras el resto se reía un poco. ¿Qué pasa contigo y las explosiones?, exclamó el planificador del grupo. La clase sobre etiquetas explosivas había sido solo unos días antes del torneo, y todo el grupo opinaba que daba miedo la forma tan informal en que trataba los explosivos. Ariko sonrió mientras pasaba el momento. Parecía que no le reprocharían lo que había hecho. Entonces, ¿qué está pasando afuera? ¿Cómo va la batalla?, preguntó Fumichi. Algunos otros civiles y ninjas alrededor del grupo se volvieron en nuestra dirección, claramente curiosos. El combate está casi terminado, respondió el clon. Todo el mundo busca a los rezagados. Ella sonrió y levantó un puño en el aire. Es una victoria de Leaf, hasta el final. Los vítores estallaron a su alrededor, y fue sofocada por otro abrazo. Esta vez, sin embargo, Miyoshi no se unió. ¿Qué hay de las pérdidas?, preguntó Miyoshi, con un ceño triste formándose en su rostro. ¿Viste lo que le pasó a mamá? Ariko no lo había hecho. Incluso con la ayuda de Ichigo, no había podido distinguir a la mujer de su puesto. No significó nada. Podría haberla extrañado simplemente, Mitoto podría haber estado peleando dentro de los pasillos, o podría haber sido enviada a otro lugar. Todavía. Ariko se acercó y abrazó a su compañera de estudios. No te preocupes. Estoy seguro de que estará bien. El resto del grupo se unió. Miyoshi bajó la cabeza. Yo solo. No tengas nada que temer, la voz de Mitoto sonó detrás de ellos. El grupo se volvió como uno solo para ver a la madre de su camarada parada en la puerta del refugio. ¿Extrañame?, ella dijo con una sonrisa. Mamá. Miyoshi gritó, saltando a los brazos de su madre. Ariko sonrió al verlo. Tal vez no supiera realmente de qué se trataba la familia, pero eso no significaba que no pudiera estar feliz de que otros todavía tuvieran la suya. Cuando Muremaru se fue, Naruto también se levantó. Probablemente todavía quedaban cosas por hacer y lugares en los que podía ayudar. Lo primero que intentó fue ir al Hokage por órdenes, solo para ser detenido por los Anbu que lo rodeaban. Lo siento, Uzumaki-san, habló la misma mujer Anbu que lo había interceptado antes. Pero el Hokage no está disponible en este momento. Pero, él está ahí, respondió Naruto. Véalo usted mismo, respondió el Anbu, moviéndose ligeramente hacia un lado. Naruto apenas había dado un paso hacia adelante cuando se dio cuenta de lo que ella quería decir. Sarutobi estaba rodeado de gente. Médicos, mensajeros, guardias, incluso alguien de quien estaba bastante seguro era el padre de Shikamaru. Había mapas y documentos por todas partes. Ya veo, respondió Naruto. Estaba claro que Iji tenía cosas más importantes con las que lidiar en este momento. Estaba bien, eso era lo que contaba. Luego se volvió hacia el Anbu y se inclinó. Gracias por evitar que me equivoque. Por favor infórmele que me gustaría tener una audiencia con él una vez que tenga tiempo libre. Quienquiera que fuera, había sido justa y educada, y merecía lo mismo a cambio. Me aseguraré de pasar el mensaje, respondió con una pequeña reverencia, luego se quedó callada y estoica como Anbu en general. Su segunda opción fue bajar al sótano de Uruara. Había visto a los Anbu con cara de payaso y había adivinado su origen, lo que significaba que los clones debajo de Konoha tendrían una buena idea de lo que estaba sucediendo. Su suposición se confirmó en los túneles, donde se encontraron muchos Anbu falsos. También iban todos en la misma dirección que él, lo que significaba que estaban claramente hechos arriba. Una vez en el sótano propiamente dicho, rápidamente notó un grupo de clones separados del resto, con mapas y equipo listos. Fue en esa dirección. Entonces, ¿cuál es la noticia?, preguntó tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca. ¿Algún lugar que cause problemas a la gente? El clon que parecía estar a cargo se acercó. ¿Eres el original, verdad? Naruto asintió. Con la cantidad de clones que había hecho y difundido, no podía culparlos por perder la pista. Todo está prácticamente hecho. Sand se rindió, lo que queda de Sound escapó o está tratando de hacerlo, y la situación en la aldea está bajo control. Algunos incendios aquí y allá, junto con ninjas enemigos escondidos, pero nada que requiera nuestra ayuda. ¿Cuáles son las pérdidas?, preguntó el verdadero Naruto. ¿Dentro de los clones? Naruto asintió una vez más. De hecho, estamos un 20% menos que ayer, creo. ¿Solo eso?
Killua negó con la cabeza. Hice que todos generaran el número máximo de clones antes de que fueran a pelear. Si contamos un promedio de 4 nuevos clones por cada Bunshin, eso significa que perdimos más de 2000 clones hoy. Y eso sin contar los que hiciste. Naruto hizo una mueca. Eso fue mucho más de lo que esperaba. ¿Alguna pérdida importante? El líder del sótano frunció el ceño. 3 concejales. 2 de los encargados de la red de comerciantes, y el que encontró este lugar. Peor aún, el último ni siquiera tiene un descendiente vivo. El estudiante de la academia asintió con tristeza. Tendré que encontrar un sustituto digno para él. Luego miró a su alrededor y notó que la mayoría de los clones estaban abandonando su transformación. ¿Algo más que deba cuidar? Sí, respondió Killua. Ahí está esto. Señaló hacia el techo. Naruto siguió el dedo del clon para encontrar un grupo de clones, todavía con sus disfraces, sosteniendo a alguien mientras estaban pegados al techo. Fue Gaara. ¿Eh? ¿Qué? Exclamó Naruto. ¿Por qué? Preguntó, agitando la mano en dirección a Gaara. ¿Viste lo que hizo en el torneo, verdad? Preguntó Killua. Por supuesto. Bueno, el primer lote de clones que enviamos como refuerzos fue para derribar a Gaara o mantenerlo ocupado, explicó el Bunshin. Lograron el primero al lavarlo repetidamente con nuestro Suiton Jutsu. Estábamos planeando ponerlo en una piscina para evitar que recupere su arena, pero resulta que todavía puede controlar la arena húmeda, incluso estando inconsciente. Señaló hacia arriba. Esa es la mejor solución que se nos ocurrió. Gaara está consciente pero cegado, y nos aseguramos de que su arena no pueda protegerlo soplándola con agua regularmente. Y sabe que estaría cayendo decenas de metros. Directamente a una piscina si hace algo con los clones allí. Está bien, ese era un método novedoso para mantener a alguien prisionero, pero no podía discutir sobre la efectividad. ¿Qué debo hacer al respecto? No lo sé. Killua se encogió de hombros. Para cuando los clones enviados sacaron a Gaara de su arena, básicamente se estaba ahogando en el suelo. Ellos no tenían ganas de acabar con él en el acto. Todavía no estamos seguros de si hizo lo que pasó a propósito. Su arena reacciona automáticamente, por lo que simplemente podría haber perdido el control. Guardó silencio por un momento. Tú eres el jefe, así que, al final, es tu decisión. A Naruto no le gustó la idea de matarlo. Sus clones habían matado a suficientes personas indefensas durante el asesinato de Gato, y no le gustó ni un poco. Podía vivir matando en batalla, pero no con un prisionero bajo control como ese. Y hoy se había derramado sangre más que suficiente. Tendré que hablar con él primero, finalmente decidió Naruto. Mira qué tipo de persona es. No voy a decidir el destino de alguien sin eso. Killua asintió con la cabeza. Sube, respondió, señalando la pared. Eso es lo que hizo Naruto. Caminó derecho hacia arriba, y se sorprendió al ver a un buen grupo de otros Bunshin siguiéndole, ya sea como guardaespaldas o por curiosidad. Con lo grande que era la habitación, le tomó unos buenos 5 minutos de lucha contra la gravedad antes de llegar al Genin de Sand. Tan pronto como estuvo a metros de Gaara, la cabeza del Genin se volvió en dirección a Naruto. Puedo sentirte, se atragantó. Eres más poderoso que nadie por aquí. Estás aquí para matarme, ¿verdad? Su voz estaba llena de convicción. No si puedo evitarlo. Esa claramente no era la respuesta que esperaba Gaara. ¿Por qué? El grito. ¿Por qué no me matas? Tu existencia, ¿por qué no la probarías? ¿Probar mi existencia? Eso no tenía sentido para Naruto. ¿Cómo probaría matar mi existencia? ¿No es así como los fuertes demuestran su fuerza? ¿Su derecho a vivir? Preguntó Gaara. ¿Tomando la existencia de otro como propia? Naruto hizo una mueca. Eso tiene aún menos sentido. ¿Matarías y matarías solo para demostrar que estás vivo? Estaba empezando a pensar que podría tener que matar a Gaara. No le gustaría, pero no iba a dejar suelto a un asesino. Sí, respondió Gaara al instante. ¿No es así como funciona el mundo ninja? Un detalle vino a la mente de Naruto. ¿Qué pasa cuando matas a todos? Preguntó. Gaara abrió la boca para responder, luego la cerró. Si matas a todos los que te conocieron, nadie te recordará, continuó Naruto. Será como si nunca hubieras existido como persona. Una plaga o un desastre natural podrían hacer lo mismo. Ya no serías humano, solo una cosa. Hubo un minuto de silencio mientras Gaara digería claramente esas palabras. ¿Por qué? Preguntó finalmente, en voz baja. ¿Por qué todos intentan matarme entonces? A Naruto no le gustó el sonido de eso.
le hizo pensar demasiado en su situación, especialmente ante la academia. ¿Quién intentó matarte? Mi padre, respondió Gaara, sonando algo roto. Mi tío, Tsunamaru, Furiko, Tokaze, Kotar, comenzó, y no se detuvo. Nombre tras nombre salió de sus labios, y durante unos buenos 3 minutos enumeró a todos los que habían intentado asesinarlo. Lee fue el último, y aunque Naruto no estaba de acuerdo con Gaara en eso, no podía negar que el especialista en taijutsu había ido con todo su poder contra el genin de Sand. Aún así, dolía pensar en tantos intentos de asesinato. Sin embargo, parte de eso podría deberse a que estaba de pie boca abajo en el techo. ¿No vas a intentar matarme de nuevo?, preguntó Naruto. Es inútil, respondió en voz baja. Me derrotarías una vez más. Naruto sonrió levemente. Vamos a deprimirte, entonces. Será más cómodo hablar. Una vez abajo, Naruto entendió toda la historia. Cómo Gaara había sido anfitrión de un demonio incluso antes de que él naciera, cómo había sido visto como un fracaso en el control del Ichibi, y cómo eso había llevado a numerosos intentos de asesinato. Su arena lo protegió de cada uno, matando a sus enemigos de formas horribles. Pero aún así llegaron, hasta que su padre, el Kazekage, decidió usar sus tendencias violentas en su lugar. A Naruto le disgustaba. Al principio había estado tenso, listo para cambiar con un clon en cualquier momento, pero a medida que la historia continuaba, su disgusto superaba su disposición. Sobre todo porque podía imaginarlo tan fácilmente. Sabía de algunos atentados contra su propia vida, y con lo mucho que los Anbulo estaban mirando, probablemente era solo una gota en el balde. Si Iruka y Iji hubieran sido como la familia de Gaara, probablemente habría resultado de la misma manera, y eso asumiendo que incluso hubiera sobrevivido. Naruto se levantó de su posición sentada y puso su mano sobre el hombro de Gaara. La armadura de arena del genin se había regenerado, pero aún así hizo el gesto. Te recordaré, Gaara. Mientras viva, nunca dejaré que la gente te olvide. Nadie negará tu existencia mientras esté cerca. Recordaré quién eras y qué hiciste, tus pruebas y tus batallas. Te lo prometo. Gaara miró a Naruto como si fuera una clavija cuadrada en un agujero redondo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Naruto miró a su compañero con tenedor a los ojos. Porque, en el peor momento de mi vida, estaba a solo 2 personas de ser como tú. Si Iruka y Iji no hubieran estado allí, podría haber tomado el mismo camino que tú. Y ahora, tengo más personas detrás de mí, con aún más por venir. Un día, seré el Hokage y protegeré a todos. Y nadie podrá fingir que no existo. ¿Tú, podrías haber ido por el mismo camino que yo?, preguntó Gaara. Parecía que no podía encontrarle sentido a eso. Como respuesta, Naruto levantó el dobladillo de su camisa, canalizando chakra para hacer visible el sello allí. Kyuubi, respondió simplemente. Normalmente, no se lo hubiera dicho a nadie, pero si había una persona que podía entender esta carga, era Gaara. El genin de arena se derrumbó sobre sí mismo. Yo, nunca tuve ninguna oportunidad, ¿no? No por la razón que estás pensando, respondió Naruto con seriedad. Tenía a otros a los que estaba protegiendo detrás de mí. Hubieras tenido que molerme hasta convertirme en polvo antes de que cediera, e incluso entonces habría encontrado la manera de detenerte por su bien. Gaara bajó la cabeza. Yo, no tengo a nadie así. El estudiante de Konoha negó con la cabeza. Lo harás. Dale tiempo. Mientras no mates a todos los que te encuentres, eventualmente encontrarás gente que te apoye. Créelo. Le tomó un momento, pero Gaara finalmente sonrió un poco. Fue algo triste y anémico, pero mejor que nada, y Naruto no iba a dejar que el silencio creciera. Volvió a sentarse. Entonces, cuéntame sobre Suna. ¿Cómo es? ¿Cómo se entrenan los ninjas allí? ¿Y qué comida? Apuesto a que tienes diferentes tipos de ramen allí. Hubo un momento de silencio. ¿Qué es el ramen?, preguntó Gaara, completamente serio. El rostro de Naruto decayó, y no fue el único. La mayoría de los clones dentro del rango de audición tuvieron la misma reacción, los pocos que no se lanzaron directamente hacia Ichiraku Ramen. Claramente, había problemas que debían resolverse. Muremaru caminó sin rumbo fijo por el hospital. Había llorado todas las lágrimas que tenía en él, y aún se sentía mal, como si estuviera en una pesadilla o algo similar. Por eso todavía no había puesto al día a todos. Algo como esto los golpearía como un golpe físico, y no quería que todos lo hicieran de la nada. Simplemente deambulaba de aquí para allá, tratando de encontrarle sentido a todo. Hola, Muremaru-san, dijo una voz detrás de él. Me alegro de verte despierto y saludable. El clon se dio la vuelta para ver a Iruka unos metros atrás.
Tenía un vendaje sobre la cabeza y su oreja derecha estaba cubierta con gasa, pero de todos modos parecía estar bien. Sin embargo, el maestro Chunin no se perdió el rostro de Muremaru. ¿Qué está pasando?, preguntó, inseguro. El Bunshin bajó la cabeza. Pensó que había llorado todo lo que pudo, pero de repente sintió un escozor en los ojos. Iruka-sensei, murmuró. Kiritori-sensei, está muerto. El rostro de Iruka decayó. Yo, lo siento por tu pérdida, respondió con gravedad. Sabía que el especialista en taijutsu se había vuelto bastante cercano a Naruto en sus diversas formas, y que el niño tenía mucho respeto por su nuevo maestro. ¿Tú, quieres hablar de eso? La única respuesta de Muremaru fue un pequeño asentimiento. Iruka tomó a su alumno por el hombro y lo guió afuera, luego de regreso a su propio lugar. Vivía lo suficientemente cerca como para que no fuera una caminata larga y prefería hablar en privado en caso de que la broma aún continuara. Podría estar pensando demasiado en las cosas, pero la broma seguía siendo un secreto de rango S, y la traición no estaba en su mente. Sentó a Muremaru en su sala de estar y luego preparó té para los dos. Con lo duro que había sido su día, ambos lo necesitaban. Entonces, dijo Iruka una vez sentado frente a su estudiante, quien soltó su transformación. Cuéntame cómo sucedió. El Bunshin tomó un sorbo de su taza. Nosotros, teníamos asientos en el lado este de la arena. Me sorprendió el genjutsu, pero me despertó casi instantáneamente. Quería ayudarlo, pero me echó, enviándome cerca de uno de las salidas. Eso es lo último que vi de él. Bebió un poco más y luego respiró hondo. Por lo que, me dijo el Ambu que lo trajo al hospital, eliminó a algunos enemigos en su región de las gradas sin lastimarse demasiado, luego siguió adelante hacia otros lugares donde aún había enemigos. Uno de el ninja de sonido que encontró era un especialista en ninjutsu, que controlaba nubes de niebla ácida. Iruka frunció el ceño. Ese era el peor tipo de oponente para un especialista de corto alcance. Lucharon por un tiempo en un punto muerto, pero la niebla siguió extendiéndose y comenzó a acercarse a las personas que aún estaban inconscientes en las gradas. Entonces, Kiritori, él, tragó saliva el clon de Naruto. Corrió directamente. A distancia cuerpo a cuerpo, Kiritori derribó al ninja de Sound en un minuto, pero para entonces ya estaba hecho. Se había protegido los ojos, pero tenía ácido en la nariz y los pulmones, y apenas podía respirar. Todavía se arrastró hacia adelante, tratando de ayudar, y fue entonces cuando los Ambu lo encontraron. Su rostro bajó. Debería haber dicho que no. Eso sacó a Iruka de uno de sus pensamientos. ¿Qué? Él me preguntó si estaba interesado en ver la final, y él sabía que, como huérfano, nadie podría haberme traído allí. Él olfateó. Tal vez si hubiera dicho que no, él no habría estado en la arena y todavía estaría vivo en este momento. No, respondió Iruka con severidad. No puedes pensar así, Naruto. Podría haberse ido de todos modos, solo. E incluso si no lo hubiera hecho, habría luchado, como todos los demás. Una de esas serpientes gigantes podría haberlo aplastado, o alguien podría haber detonado su casa, o una docena de otros escenarios. Nunca sabremos qué pudo haber pasado, solo viviremos con lo que pasó. Debería haber sido yo, frunció el ceño Naruto. Soy un clon, eso hubiera sido mejor. El Chunin negó con la cabeza con tristeza. Kiritori podría haber pensado lo mismo, ¿sabes? ¿Qué? Era viejo, Naruto. Cerca de los 60. Era mayor que los Sannin, explicó Iruka. Puedo entender que tú, como clon, pienses que él era más importante, pero en su mente, estoy bastante seguro de que tú eras la primera prioridad. Tenía 10, 20 años como máximo frente a él, y probablemente incluso menos, mientras tienes casi toda tu vida por pasar. El viejo sacrificio por los jóvenes es el orden normal de las cosas. Y sabía que había sobrevivido a casi todos los que había conocido. Probablemente no quería ver morir a más mientras todavía sobrevivió. Pero, dijo el clon, pasé por lo mismo cuando tenía tu edad, dijo la maestra Chunin, sonriendo levemente al recordarlo. A mi primer Jonin Sensei, Ikaku, no le agradaba mucho. Yo era un bromista horrible en ese momento, y él pensaba que no me estaba tomando las cosas lo suficientemente en serio. Me montaba todo el tiempo, me hacía entrenar y entrenar y entrenar hasta que pensé que iba a morir. Siempre había algo más que aprender, un próximo ejercicio que hacer, un nuevo libro que memorizar. No me gustaba mucho en ese momento. Lo que le sucedió. Mi equipo recibió una misión de rango C en el norte de Yunokuni, y resultó que había un equipo de Kumo en la misma área.
Eso fue antes del tratado de paz entre Konoha y Kumo, y como tal, mi equipo fue emboscado justo después de nuestra misión. Ikkaku se quedó atrás, dándonos tiempo, y Iruka sonrió un poco. Esa fue la última vez que lo vimos. Hubo un momento de silencio mientras Naruto digería eso. Mi equipo regresó a Konoha sin ningún otro problema, solo para encontrarnos sin saber qué hacer. Estuvimos atrapados en la aldea hasta que se completó una investigación, y descubrí que no tenía ni idea de qué hacer. Mi antiguo maestro me mantuvo ocupada durante tanto tiempo que, ahora que se había ido, no sabía qué hacer. Hacer bromas parece una juventud después de lo que había sucedido, y siempre había confiado en él para entrenar. ¿Cómo terminaron las cosas?, preguntó Naruto, curioso. El liderazgo de nuestro equipo fue asumido por un compatriota de mi antiguo sensei. Él era solo un jonin especial, pero hizo un buen trabajo continuando el trabajo de Ikkaku. En uno de los primeros días, nos llevó a un lado y nos dio casi lo mismo discurso que te di. Sacudió la cabeza con tristeza. Resulta que éramos el segundo equipo de Ikkaku, el primero había muerto durante la tercera gran guerra shinobi. Y nunca había superado esa pérdida. Mi equipo había sobrevivido, había dicho Soiko, y eso era lo más importante para Ikkaku. El resto eran solo detalles. Naruto tomó otro sorbo, solo para darse cuenta de que su taza estaba vacía. Iruka sonrió y le sirvió otro. El clon tuvo que admitir que ayudó. La idea de que Kiritori muriera todavía dolía, pero la idea de que había tenido éxito al final lo hacía menos doloroso. Y tener a alguien con quien hablar era una buena distracción. «Háblame de ellos», preguntó. No estaba listo para que esta conversación terminara. Iruka sonrió. Bueno, puede que no lo supieras, pero me gradué el último de mi clase. ¿Cómo es ahora? Terminé con Brumaria 111. Puedes entrar, Hinata-sama. Tu padre te está esperando, dijo el miembro de la rama Hyuga, inclinándose a la luz del amanecer. Hinata se inclinó a cambio. Gracias, Oeto-san, respondió ella, levantándose. Luego entró y se inclinó una vez más ante su padre. Otou-sama, Hanabi-chan. Gracias por venir, hija, entonó Yashi. El clan tiene preguntas sobre tu pelea en la arena. Eso no sorprendió a Hinata. Ella lo había esperado, e incluso se había preparado para esta posibilidad. Lo había pensado hasta que el sueño finalmente la reclamó anoche. ¿Mi actuación no fue de tu agrado? No, Yashi respondió rápidamente. Fue satisfactorio. Guardó silencio por un momento. Por favor, realice el Kage Bunshin en este momento, continuó. Las manos de Hinata brillaron en el sello cruzado necesario casi instantáneamente, antes de que realmente pensara en la solicitud. Sin embargo, se detuvo antes de completar la técnica. ¿Puedo preguntar por qué, padre?, dijo finalmente, bajando un poco la cara. Puedes, respondió el líder Hyuga. Hay quienes creen que debiste haber tenido ayuda externa durante la batalla, especialmente con esta técnica. El genin Hyuga asintió. Kage Bunshin no Jutsu. Invocó, y una copia exacta de sí misma apareció junto a ella. ¿Esto te satisface, padre?, ella preguntó. Los ojos de Yashi brillaron con un blanco Akugan por un instante antes de volver a la normalidad. Lo hace, con respecto a esas acusaciones, respondió finalmente. Sin embargo, hay otros detalles que requieren explicaciones. Hinata no dijo nada, esperando que su padre continuara. ¿Quién te enseñó estas técnicas?, preguntó. Ya le pregunté a tu Jonin Sensei, y ella no tiene idea de dónde podrías haber adquirido este nivel de habilidad. ¿Quién fue tu maestra, hija? Ella había estado esperando esta pregunta. No puedo decirte, Otou-sama. He jurado no revelar el nombre de mi maestro. Eso no era literalmente lo que había jurado, pero el resultado fue el mismo. Ella había prometido no revelar que Naruto conocía al Kage Bunshin, pero dado que ese jutsu era parte de lo que le habían enseñado, simplemente revelar a Naruto como su maestro implicaba que él conocía dicha técnica. Hija, las técnicas que has aprendido son peligrosas, respondió Yashi, levantando la voz. Ellos tienen efectos secundarios. Me han informado, Otou-sama, interrumpió Hinata. Mi maestra se aseguró de que los conociera antes incluso de comenzar. Hinata esperaba que su padre discutiera más, pero se detuvo por un momento. Supongo que eso explica que uses esa técnica con tu primo Sol o al final del partido. Ella asintió. De hecho. Y los médicos me han asegurado que Neji se recuperará por completo. Sin embargo, tendrá que estar cegado hasta que su recuperación sea completa. Yashi asintió. Esas son buenas noticias. ¿Qué fue ese jutsu, de todos modos?, agregó Hanabi, uniéndose a la conversación.
Nunca había visto a Neji derribado tan rápido. Yashi se volvió hacia su hija menor. Si bien el Byakugan nos otorga numerosas ventajas, no está exento de debilidades, explicó. Nuestra vista es más detallada que la de cualquier ninja ordinario, y es a través de esta sensibilidad que esta técnica nos daña. Se volvió hacia su mayor. Hinata, demuéstranos. ¿Estás seguro, Otou-sama? Preguntó Hinata, insegura. No quisiera lastimar a ninguno de ustedes. Él asintió. Usa el mínimo de energía. Esto es solo una demostración, volvió la cabeza hacia un lado. Hanabi, no debes usar tu Byakugan hasta que yo lo diga. Presta mucha atención, ya que esto puede salvar tu vida algún día. Wai, Otou-sama, respondió Hanabi, avanzando poco a poco para ver mejor. Hinata se volvió hacia un lado e hizo que la mano se sellara tan lentamente como pudo, luego empujó la menor cantidad de chakra hacia adelante. Raiton, Mabushi Kagayaki. Invocó, y la luz brilló a través de la habitación. HRM, gruñó Hanabi, protegiéndose los ojos con el brazo. Hinata corrió instantáneamente al lado de su hermana para ver cómo estaba. Yashi negó con la cabeza. Déjalo. Realizaste la técnica correctamente, y la ceguera que causó es temporal. Hanabi se sentó con la espalda recta. Estoy bien, hermana, confirmó, luego continuó. ¿Podemos ver las otras técnicas que usaste en la arena? Hinata sonrió. Tendré que ir a buscar mi equipo y tendremos que mudarnos a un dojo más fuerte, explicó Hinata. El Wano Matsuri no fue diseñado con paredes de papel de arroz en mente. Tenía algunos chakras, pero no los suficientes para mostrar correctamente la técnica. Las armas que llevaba eran recordatorios de su entrenamiento, sus éxitos y la fe de Naruto en ella. Su simple presencia era reconfortante. Hagámoslo, dijo el líder Hyuga, levantándose. Reúna sus herramientas y únase a nosotros en el dojo este. Ven, Hanabi, dijo, y ella siguió a su padre afuera. Ahora sola en la habitación, Hinata no pudo evitar sonreír. Lo único que había dicho sobre su batalla era que era satisfactoria. Viniendo de alguien tan estricto como él, fue un cumplido directo. Ella había luchado más por ella y por Naruto, pero la aprobación de su padre todavía era algo que apreciaba. Hinata luego salió corriendo. Hacer esperar a su padre siempre era una mala idea y siempre le había gustado pasar tiempo con su hermana. Y parecía que era hora de bailar por ella. Naruto estaba esperando frente a las puertas de la academia. No estaba solo allí. Ambos clones estaban presentes, junto con todo el equipo de moda y varios otros estudiantes. Sin embargo, faltaban algunos de sus compañeros. Algunos probablemente habían faltado a la escuela después de los eventos de ayer, pero hizo que Naruto se sintiera culpable. Y no solo sobre Kiritori. Muremaru había informado al resto del consejo anoche y había actualizado al resto de los clones después. Perder a Kiritori dolía, especialmente desde que finalmente había comenzado a aceptar al verdadero Naruto. Ahora, nunca se enteraría de la broma. Muremura también le había hablado del juramento y Naruto había estado de acuerdo con las acciones del clon. Decir que no era una elección, no en ese momento. De lo que Naruto se sintió culpable fue de la invasión en sí. Se suponía que sus clones eran una red de información, y algo tan grande como una invasión había pasado sin previo aviso. Peor aún, ahora que la pelea había terminado, había docenas de detalles provenientes de los Bunshins entre Konoha y Suna que deberían haber levantado banderas. Grandes pedidos de carne, escasez de medicinas, rumores de gente en los bosques, en retrospectiva era 20/20, pero con el costo que tuvo la invasión. Iruka finalmente abrió las puertas, interrumpiendo los pensamientos de Naruto, y el chico fue directo a su escritorio. Los espacios vacíos en el aula parecían siniestros, al igual que las personas que faltaban en la lista. Entonces la puerta se abrió justo cuando Iruka estaba a punto de comenzar su clase. Siento interrumpir, Iruka-san, exclamó el Chunin mientras entraba. ¿Qué puedo hacer por ti, Chunin-san? Preguntó el maestro. El ninja sacó un pergamino. Al Hokage le gustaría ver a Jirana Riko, Uzumaki Naruto y Muremaru contigo, Iruka-san. El maestro se levantó. ¿Puedo preguntar por qué? El mensajero negó con la cabeza. No podría decírtelo, Iruka-san. No he sido informado. Sin embargo, te estaré reemplazando hasta que regreses. Muy bien, se volvió hacia la clase. Por favor, sé amable con mi reemplazo mientras no esté. Judan-san, Uzumaki-san, Muremaru-san, conmigo. Los tres se levantaron y avanzaron.
Como Naruto era el que estaba más atrás, captó el mensaje sin palabras que enviaron ambos clones. Estamos jodidos. Naruto solo podía estar de acuerdo con ellos. Todo el camino pasó con Naruto tratando de averiguar cómo lo habían atrapado. No temía que el Hokage lo supiera, pero no quería que otros se dieran cuenta. ¿Hizo algo durante la invasión que rompió la broma? ¿De quién fueron las acciones? Reportando según lo ordenado, Hokage-sama, gritó Iruka claramente. Naruto se dio cuenta de que ahora estaba parado justo frente al escritorio del Hokage, y ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí. De hecho, Hirana Riko, entonó el Hokage con seriedad, dando una calada a su pipa. ¿Sí? Chilló el clon. Uzumaki Naruto. Pai. Dijo, forzando a su voz a no chillar como la de su clon. Muremaru. Presente. El clon masculino logró mantener la voz fría. Basado en sus acciones de ayer, los estoy promocionando a los 3 a Genin, con efecto inmediato. Formarán el equipo 1 bajo. ¿Qué? Los 3 Narutos gritaron en sincronicidad inquietante. Sarutobi inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Hay algún problema? Iruka estaba reprimiendo visiblemente su reacción. No, Hokage-sama, no hay, se inclinó por la mitad, poniendo un brazo alrededor del estómago. No puedo, dijo, luego perdió la batalla por la seriedad. ¡Buah! Exclamó mientras caía al suelo. Umino-san. Au, vamos sensei. Los 3 Naruto dijeron de nuevo a coro. Iruka simplemente sigue riendo en el suelo. El Hokage se volvió hacia los 3 genins recién ascendidos. ¿Me puedes explicar esto? Los 3 se miraron el uno al otro, todos sin saber cómo explicarse. Disfraz, fuera, Iruka jadeó entre un ataque de hilaridad. Los 3 hicieron pucheros, pero hicieron lo que se les ordenó. 3 copias de Naruto ahora estaban en la oficina, e Ichigo saltó de su posición actual al que estaba en el centro. El Hokage frunció el ceño. Este tipo de broma no es graciosa, Naruto, entonó claramente. Iruka estaba visiblemente en desacuerdo con esa opinión. Ahora, ¿dónde están las verdaderas Ariko y Muremaru? Esas palabras soltaron una nueva ola de risa del Chunin en el suelo. Scroll, logró decir. Dale, el pergamino. Naruto sacó el pergamino que Iruka le había entregado semanas atrás y se lo dio al líder de la aldea. Lo reconoció al instante. ¿Pero qué? Comenzó, luego las piezas se juntaron instantáneamente en su mente. La técnica de transformación de Naruto. El Kage Bunshin. La broma de Naruto, que implicó regresar a clase. Los medios necesarios, en este caso dinero. La razón por la que 2 estudiantes de la academia de fuera de la aldea lo habían hecho mejor que la mayoría de los genin durante una invasión. El Hokage casi deja caer su pipa, antes de dejarla a un lado. Miró los papeles que tenía ante él. Las revisiones, recomendaciones y comentarios que había realizado en preparación para esta promoción. Y no se había dado cuenta de nada. No pudo evitar sonreír. Tenía todas las piezas y lo había perdido por completo. Bueno, me atrapaste, admitió finalmente con una carcajada. Realmente me atrapaste. Fin del capítulo.